Solamente un pronóstico. ¿Qué año llegamos a, entre comillas, especializarnos y separarnos en ser diferentes humanidades? El gran simbolismo se va a dar cuando alguien, un ser humano, nazca en esa tierra y que no es tan distinto a lo que pasó con las colonias. Y ese momento yo ¿Qué año? estimo que alrededor del 2050. O sea, 20, tú dices que en 20 años más va a haber un ser humano que va a haber nacido en Marte. sí. Queridos todos, guarden este capítulo a ver si es que el 2050 efectivamente hay un niño nacido en Marte. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente y hoy día vamos a entrevistar al único grande nuestro, Daniel San Martín. Daniel, ¿cómo se siente no ser panelista, sino que invitado? Tomás, conversamos que esto iba a ser una conversación entre nosotros dos, no iba a ser realmente una entrevista. Pero es probable que yo hable un poquito más porque vamos a hacer algo que hicimos hace un par de capítulos atrás, pero ahora en la dirección opuesta. Como bien ustedes saben, siempre estamos intentando entender el mundo, cómo funciona el planeta, hacia dónde va a devenir la sociedad, nuestra economía. Y resulta que Daniel, hace varios años atrás, em, publicaste un libro, pero en verdad empezaste a escribirlo como hace una década, ¿cierto? Sí, tomó bastante tiempo, la verdad. Publiqué el septiembre del 2021, pero estuve desde que empecé con la idea hasta que publiqué prácticamente 10 años. Es brutal, pero eso habla muy bien del libro, o sea, porque en el fondo, de hecho, muy bien investigado, muy bien documentado, fue refinado. Y tuve el placer, a ratos, que en otro lado fue un poquito más martirio, de leer la primera versión, que era realmente una hermosa Biblia. O sea, Daniel pensó al principio que estaba escribiendo una enciclopedia, y después alguien le explicó que no, esto tenía que ser un libro para ser leído. Y bueno, y Daniel justamente tiene una mirada muy emergente porque de alguna manera su libro lo que intenta es darle una estructura, que es encontrar un patrón y para poder entender cómo funciona la realidad, cómo funcionan, por decirlo así, diferentes capas de lo que miramos todos los días, sean los planetas, los animales, los organismos, los humanos, las civilizaciones. Daniel, ¿cómo explicarías tu libro en 30 segundos? Porque es un gran desafío. Sí, primero que nada, o primero que todo, cada vez que Tomás habla de mi libro, habla de que yo explico cómo funciona la realidad, y me hace sentir entre halagado y terriblemente asustado de pensar que, o de que la gente piense que yo intento explicar la realidad o que intento hacer una, claro, interpretación profunda de la realidad. La verdad que el libro es más simple que eso, no es tan ambicioso, aunque sí es bastante ambicioso. El libro se llama Clarity, es un libro que está escrito en español, con Editorial Planeta, pero aún así se llama Clarity, y si quieren saber por qué, léanlo. Y Clarity es básicamente un relato que nos lleva desde el Big Bang hasta el presente, y que se adentra también hacia el futuro, a intentar predecir el futuro, siempre buscando conectar diferentes disciplinas científicas y tratar de encontrar los patrones en común. Así que esa diría que es la explicación. Sí, pero para echarte un poquito más de flores, Daniel, yo tengo que decirlo, y es que me he leído varias de estos libros en mi vida que son como una especie como de breve historia de la humanidad. Y me acuerdo cuando recién me empezaste a contar el libro, me quedó esa sensación. Y yo te dije, chuta, Daniel, como que un libro más de eso. Y tu libro yo te diría que no se ajusta a eso, porque es mucho más. Y es mucho más porque, y aquí es donde empezamos a hilar fino, Daniel lo que hace es que ofrece un modelo, ofrece ciertos patrones, ciertas reglas que ayudan a entender esta evolución desde el Big Bang, los dinosaurios, la creación de las células, la creación de los átomos y entender cómo se forma y cómo todo se concatena bajo un patrón que se repite. Daniel, ¿cuál es ese patrón? ¿Por qué no nos explica? Porque de hecho ni yo me acuerdo bien de él. Sí, efectivamente hay varios libros que hacen esta como gran historia. Incluso hay una categoría que se llama Big History que habla o que intenta hacer el relato completo desde el Big Bang. Han escrito este tipo de libros historiadores, físicos también. Y lo que yo intento en mi libro es darle más estructura, es decir, buscar un patrón o un modelo que funcione para diferentes niveles. Entonces, el libro está dividido en 7 niveles, desde lo más pequeño a lo más grande. Entonces, el primer nivel son los átomos, cuento cómo los átomos fueron creando y componiendo moléculas. El segundo nivel son las moléculas, en particular moléculas que dieron origen a la vida, el ARN.
tercer nivel, células, cuarto, animales, quinto, civilizaciones, perdón, comunidades humanas, sexto, grandes civilizaciones y el séptimo nivel es la humanidad completa. Y intento determinar o mostrar cómo cada un paso de un nivel al siguiente va ocurriendo más o menos del mismo modo. Y identifico como cuatro etapas. Entonces, estos siete niveles están divididos cada uno de ellos en las mismas cuatro etapas que se repiten una y otra vez. Igual es interesante, ¿eh? Porque esto como que es muy de profesor del decir, mira, esto de acá son 7 peldaños, cada peldaño tiene 4 etapas, y esas etapas se van repitiendo en cada uno de los peldaños, y así usted, de manera muy ordenada, va a entender cómo funciona el mundo. Y lo que me pareció curioso ahora como reescuchándolo, es esto de que los primeros peldaños son todos muy pequeños. Es decir, partimos con átomos, de átomos pasamos a moléculas, que buena parte de nuestra audiencia tal vez no va a entender ni la diferencia. De moléculas pasamos a células, y recién en el cuarto escalón estamos hablando de cosas del tamaño de un animal. Y de repente como que llegamos a civilizaciones. Antes de que nos metamos en cada uno de esos temas, ¿por qué no nos explicáis, Daniel, cuáles son estos como 4 subpasos que hay dentro de cada uno de estos niveles? O cuáles son estos como patrones comunes que tú descubriste que todos los niveles tienen o necesitan formar para pasar al siguiente. Sí, a ver, dos comentarios de lo que dices. Primero, en general en el libro, digo en general, yo lo que hago es presentar ideas y descubrimientos de otros autores. Acá no hay una pretensión de hacer una teoría del todo. Ha salido un par de veces que ha salido en la prensa como la teoría del todo. No, no es eso. Simplemente lo que yo trato de estructurar es de ordenar cosas que ya sabemos. La ciencia, diferentes ciencias, durante los últimos siglos, como humanidad hemos aprendido mucho de química, de física, de biología, y precisamente, como decía Tomás, lo que trato es darle un orden, de ver cómo encajan estas diferentes disciplinas y cómo podemos ponerlas todas. En Chile le llamamos un torpedo a esto que llevamos a las pruebas. Esto es como un torpedo de toda la ciencia que siempre quisiste saber, desde biología hasta sociología y desde física pasando por antropología y terminando en inteligencia artificial. Entonces, sí, yo creo que ir demasiado en el detalle es complicado, pero básicamente yo digo cuatro, que en cada uno de estos niveles siempre va ocurriendo la misma secuencia de pasos. Primero aparece el objeto. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso de la célula. Una vez que la célula aparece, experimenta un siguiente paso que es la selección, es decir, a Ujú. través de un proceso de selección natural, solamente las versiones de célula que van siendo más adecuadas a su entorno se preservan y el resto de los modelos, de los diseños sucumbe. En una tercera etapa, y esto pasa en todos los niveles y eso es lo interesante, en este ejemplo, las células comienzan a cooperar unas con otras, conforman primero colonias celulares y luego empiezan a conformar ya organismos. Y la cuarta etapa es la de especialización, es decir, cuando los objetos, en este caso las células, van viviendo una vida en común como organismos, como una colonia permanente, que es Ujú. en definitiva lo que es un organismo, se produce la especialización. Y por ejemplo, en el caso de las células, la especialización más importante fue la aparición de las neuronas, y con eso ya se conforma un nuevo sistema en un nivel superior, que es un animal, que es un conjunto de células, pero que no solamente está vivo, sino que además tiene la propiedad de la conciencia. Para ir entendiéndolo bien. Sí, primero aparece Mucha algo, información. ¿cierto? Y no, no, fue bastante información y creo que vale la pena como rediscutirlo y reconversarlo para que quede más o menos claro. Estamos hablando de que en cualquiera de estos niveles, ¿cierto? Hay un primer paso de aparecer. De hecho, como dice el nombre de nuestro podcast, es como la propiedad emergente, ¿cierto? Emerge algo nuevo, ¿cierto? Exactamente. Y Tal ese cual. algo nuevo que emerge, en este caso que tú estabas diciendo, es que emerge una célula. O en el siguiente nivel, emerge un animal, un organismo, ¿cierto? Lo Sí. segundo, dime si lo estoy entendiendo bien. No, Lo no, no, sí, segundo, sí, pero la aparición no es una cosa como mística, es simplemente que cuando los elementos del nivel anterior empiezan a interactuar de cierta manera, se conforma o aparece en este sentido de que hay un nuevo objeto en un nuevo nivel. Entonces, por o sea, ejemplo, la como que, célula no es que apareció por sí misma, sino que moléculas interactuando de cierta manera, cuando interactúan de una manera muy determinada que le llamamos vida, ese conglomerado de células comienza a ser, ese conglomerado de moléculas, perdón, comienza a ser una célula. claro, Y en ese cuando sentido genera el desaparece. siguiente, genera la emergencia del siguiente nivel, ¿cierto? Por Correcto. decirlo así, los tipos del piso abajo están construyendo su piso,
Y cuando ellos construyen su cielo, aparece el piso del siguiente. Es una manera de verlo. Es una manera, nunca Bueno, lo había visto así, es una manera de verlo. el segundo paso, hablabas de selección, que en el fondo, de manera natural, se me vino a la cabeza Darwin, ¿cierto? Es decir, lo propiedades o los elementos que son capaces de adaptarse a este sistema, que son capaces de sobrevivir, sobreviven. Y los que no, no. Y algunas veces se descartan. ¿Lo entendimos bien hasta ahí? Sí, pero no solamente, dos comentarios, no es solamente un proceso darwiniano, porque este proceso de selección ocurre en todos los niveles. Recordemos que Sí. puede ocurrir tanto desde las moléculas. En la Tierra hubo un proceso por el cual cierto tipo de moléculas fue desapareciendo, aunque todavía no existía la vida, y otro tipo de moléculas fue preservándose simplemente porque por su composición de estructura atómica tenía más probabilidad de sobrevivir en la sopa primordial en los océanos de la Tierra. Y el mismo proceso también ocurre a nivel de civilizaciones. En los últimos siglos lo que fuimos viendo, vimos grandes guerras y solamente las sociedades que estaban conformadas de cierta manera, en general con ejércitos, con estados fuertes, jerárquicas, fueron derrotando y eliminando otras conformaciones. Sí. Entonces, no es solamente esta segunda etapa, no es solamente puramente darwiniana, que sí lo es para los objetos vivos, pero es un concepto un poquito más amplio. Lo entiendo. Una vez más, Pero oye, después, para cerrar, esto no son inventos míos, no es que yo inventé, hay varios autores que hablan esto y simplemente yo lo pongo en un paquete ordenado para que uno pueda entender el no, está proceso bien, pero completo. mira, si te quiero huevear, te voy a decir que, claro, eres un ladrón de ideas y cómo puede ser que escriba un libro robándolo a todo el mundo. Pero si te quiero poner en un pedestal, la verdad es que es un gran mérito poder decir, oye, ordenaste la idea de un montón de autores complejos y las digeriste, las masticaste y nos las diste de manera bien ordenadita para poder entender. Bueno, déjalo hasta ahí. Es la Muchas última vez que voy gracias. a, voy a hablar también de ti, Daniel. El tercer paso, el tercer paso, tú decías que es la cooperación. Es decir, no solamente somos capaces de sobrevivir en este nuevo nivel de emergencia, en este nuevo sistema, sino que las células, los animales, las personas, las civilizaciones son capaces de cooperar unas con otras y eso las hace más fuertes. Es decir, como que es como una segunda capa de selección, ¿no? Sí, eso es interesante porque por muchas décadas, por ejemplo, el proceso darwiniano de la vida, se vio la competencia, o la selección en este caso, como el gran impulsor de la evolución. Y ahora hemos entendido que la cooperación o la capacidad de los organismos de buscar maneras de cooperar con otros especímenes de la misma especie incluso de otras especies es fundamental para su éxito. Y acá está lo notable, lo que yo intento rescatar en el libro, que esto ocurre en todos los niveles. No solamente los animales aprendieron a cooperar, sino que las células también aprendieron a cooperar, y eso es lo que dio origen a los cuerpos de los animales. El ARN, que es esta molécula replicativa que precede al ADN, también aprendió a cooperar, por increíble que parezca. Y eso fue lo que terminó dando origen a las células. Y más recientemente, lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora, nosotros podemos entender la situación geopolítica del mundo actual como un proceso donde dos fuerzas están en puja. La cooperación entre las naciones, vemos el comercio internacional, organismos supranacionales, y la competencia y la cooperación. La competencia a través de la guerra y el conflicto, y la cooperación a través de acuerdos y del comercio. Y eso es lo interesante. Estas dos fuerzas se observan en todos los niveles, desde lo más pequeño, desde los átomos, hasta lo más grande o las civilizaciones humanas. Bueno, de hecho, hace un tiempo atrás me estaba leyendo un libro que se llama Blueprints, de un sociólogo, antropólogo griego, si no me equivoco, que justamente hablaba cómo la capacidad de cooperación termina siendo, en el fondo, una característica fundamental de las sociedades que son capaces de preservarse más. Y por lo tanto, lo linkeaba justamente con todo el tema darwiniano, de cómo esa capacidad de cooperación termina imprimiéndose de vuelta en el ADN y por lo tanto, personas o civilizaciones que son más capaces de cooperar, termina siendo la cooperación una especie como de herramienta que también te autodefine tu ADN y por lo tanto pronostica una mejor preservación de tu especie. Dicho eso, pasamos al último caso, que hablaba de especializaciones, es decir, después de que, de nuevo, las sociedades, los animales, las células, los átomos son capaces de cooperar entre ellas, que es como simpático esto de darle voluntad a los átomos y que ellos deciden cooperar versus los otros átomos que eran más solitos y no querían cooperar entre ellos, em, se especializan. ¿Cómo se especializa un átomo, Daniel? Sí, eso primero una aclaración. Nosotros utilizamos lenguaje humano para poder entender y explicar.
y hablamos de cooperar, que es un concepto obviamente que viene de la intención, pero la explicación es válida y de hecho los mecanismos matemáticos efectivamente son de cooperación. Entonces, por ejemplo, en el caso de los átomos, lo que se observa es que, por ejemplo, en la molécula del agua, cuando los átomos están conectados, H2O, dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno, el componente completo, la molécula de agua, de hecho es más resistente, es más improbable que se degrade en el ambiente que los átomos por sí mismos. Entonces, de una manera bien literal, los átomos al juntarse y al trabajar en equipo aseguran su existencia. Y eso es cierto en todos los niveles hacia arriba. Cuando los objetos de cada nivel aprenden a cooperar con sus pares y conformar unidades más grandes, son capaces de aumentar sus probabilidades de persistir y por lo tanto en el largo plazo ese conjunto es el que se va Estamos claros. preservando. Pero de ahí, ¿cómo es que se especializan? Porque yo entiendo cómo se especializa una persona después de que ya cooperó, ¿cierto? Es decir, cooperaron entre ellas, armaron una mini sociedad, un pueblo, un ejército, y después algunos se especializan, unos se hacen zapateros y otros se hacen arqueros o se hacen infantes de marina, ¿cierto? Pero donde me pierdo es cómo se especializa un átomo. Sí, esa es una muy buena pregunta porque es casi que la hubieras preparado, Tomás Sánchez, porque efectivamente es el punto donde no hay un uso narrativo. Ujú. Y lo que se relata en el primer capítulo es el gran protagonismo del carbono. El carbono es un átomo en particular que es el Mm. mejor átomo para conectar a todos los demás. Entonces, en rigor, no es que se crea un nuevo tipo de átomo, es que un átomo que era un átomo más en el espacio, tú tenías, por ejemplo, átomos dispersos, en realidad los más importantes era el hidrógeno y el helio, que son los que conforman las estrellas, pero otros átomos, la verdad, que no tenían el medio para poder conectarse de manera adecuada. En el planeta Tierra, lo que ocurre es que el agua y el estado líquido del agua y la temperatura del agua generan las condiciones ideales para que los diferentes tipos de átomos vayan entablando interacciones permanentes. Y en ese continuo formación de moléculas cada vez más complejas, el átomo jugó un rol especialista en el sentido de conectar átomos diferentes. El átomo de carbono es el único átomo que puede conectarse con otros 4 tipos de átomos al mismo tiempo, y el silicio en rigor también puede conectarse con otros 4, pero no establece vínculos tan fuertes. Y por lo tanto, el carbono fue el especialista en conectar átomos de diferentes clases para poder formar moléculas realmente complejas que son las que algún día terminaron por conformar la vida. Oye, Daniel, dale. Y ahora mirando hacia adelante, porque creo que ya nos explicaste bien en tu libro los 4 pasos, los siete niveles. ¿Qué sacamos limpio de esto? ¿Para qué carajo nos sirve tu libro? Pensando Sí, de nuevo, cuando miramos el futuro, cuando entendemos la sociedad hoy día, cuando tratamos de entender el último nivel, justamente las civilizaciones, ¿cómo, cómo vemos la civilización actual, la sociedad emergente de la que nos gusta hablar en nuestro podcast, bajo o a través del prisma de tu libro? es una pregunta súper interesante porque de hecho el foco del libro termina estando, curiosamente, a pesar de que 6 de 7 capítulos son del pasado, de cómo hemos llegado a este punto, para mí el más interesante es el capítulo 7 que habla precisamente del futuro. Y el ejercicio que se hace es decir, ok, si miramos para atrás, hay un patrón que se cumple, un proceso que se repite una y otra vez. ¿Qué pasaría si ocupáramos esa identificación del proceso que hay hacia atrás, que se cumple una y otra vez, y lo aplicamos hacia el futuro? Hemos hablado un montón de veces en este podcast que es imposible pronosticar el futuro, saber lo que va a pasar es absolutamente imposible, pero sí podemos hacer apuestas educadas o dibujar escenarios. Y lo que se hace en este libro es intentar de nuevo ver cómo los mismos procesos que han ocurrido hacia atrás en diferentes niveles los podemos aplicar en este caso al nivel de la humanidad completa y con ello intentar más o menos dibujar cuál es el futuro de nuestra especie. Ok, pero antes de ir al futuro, cuéntanos cómo tu libro ve la civilización actual. Es decir, cuando tú nos decís de que, no, de que colaboramos y nos especializamos, ¿por qué hoy día la sociedad tiene esta forma, dado a que quiénes fueron los que fueron capaces de colaborar, quiénes no, quiénes son los que hoy día se están especializando, quiénes no? Sí, por eso, todo depende, y acá lo lindo, y sin entrar demasiado en tecnicismo, la disciplina que intenta abordar o que intenta explicar la realidad, como dice Tomás, de esta manera es la teoría de sistemas o la teoría de la complejidad.
Entonces, una misma pregunta uno la puede responder de manera diferente viendo o centrando la atención en diferentes niveles. Entonces, tu pregunta yo te podría decir, ¿qué es lo que está pasando con la sociedad viendo al nivel de las personas, del individuo, del animal, del cerebro humano? Entonces, elige O, uno y para de darte vuelta. perfecto, voy a elegir el sexto nivel, que es el nivel de la civilización. Ese es el que me gusta. Entonces, lo que el libro, o en la estructura que Clarity propone, las civilizaciones aparecen como objeto cuando se juntan varios de los grupos que están en el nivel inferior, que son las comunidades humanas, alrededor de 4.000, 5.000 años antes de Cristo, con los primeros templos en la religión, lo que hoy día, más que la agricultura, lo que muestra este proceso de unión. Y acá es lo interesante. Entonces, cuando empezamos a mirar las civilizaciones como el objeto completo, podemos ver la guerra como un proceso evolutivo, como un proceso donde solamente aquellas civilizaciones que adoptaban ciertas características internas prevalecían. Entonces, con esa mirada, y acá viene lo interesante, podemos explicar ciertas características de las civilizaciones. Por ejemplo, el desarrollo de los estados, hay evidencia historiográfica creciente que las civilizaciones que tenían estados y que tenían ejércitos profesionales derrotaban a las que no tenían. Y por lo tanto, esto que nos parece tan obvio que la mayoría de los países tiene un estado, es decir, un gobierno, con un ejército, con un aparato administrativo, se puede entender como una propiedad evolutiva, se puede Claro. entender como una mutación, para decirlo, que sufrieron las civilizaciones porque ello les dio una ventaja en la Como que competencia frente a las otras. no es porque sí, es porque ya hubieron otras civilizaciones y otras comunidades que intentaron sobrevivir sin ejército, Pero en la intentaron sobrevivir competencia sin aparecieron. Estado, pero en la práctica la invadían o implosionaban hacia adentro o no funcionaban o eran disfuncionales y pronto se Oye, dieron cuenta, o mejor dicho, no es que se dieron cuenta, perecieron y sobrevivieron aquellas que efectivamente lograban tener una cierta estructura que les da una estabilidad. y muy interesante, por ejemplo, el caso de la religión. También en los últimos años ha aparecido mucha evidencia muy fuerte de que las religiones monoteístas se expandieron principalmente porque las civilizaciones que tenían religiones monoteístas se volvían mucho más fuertes militarmente que Mm, aquellas que no tenían. Y por lo tanto, las civilizaciones con religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo, el islam particularmente, fueron derrotando y fueron destruyendo las civilizaciones que no lo tenían, y por eso vemos la expansión en los últimos siglos del monoteísmo, no porque tenga una propiedad fundamentalmente mejor que otras, simplemente porque era mejor en la lucha por la supervivencia que otras características internas de las civilizaciones. Oye, y cuando empezamos a mirar hacia el futuro, Daniel, ¿qué es lo que termina apaseando a ti? De nuevo, sí, vamos uno por uno. Cuando pensamos en la civilización humana y vemos cómo va a devenir el futuro pensando en que se tiene que empezar ahora a sobrevivir. ¿Cuáles son las civilizaciones que sobrevivieron o no? ¿Cuáles son las culturas? De hecho, tal vez la primera pregunta es, ¿cuál es el objeto que tenemos que analizar? Tenemos que analizar países, tenemos que analizar culturas, tenemos que analizar civilizaciones, tenemos que analizar especies, razas, no sé. Sí, lo que yo aventuro en el libro, y es difícil determinar, porque estamos precisamente como en este momento histórico, es que y esta es la discusión, si ya pasamos ese momento o estamos muy cerca de que se constituya un solo gran ente, que es la humanidad completa. Ok, Cuando, o sea, pongámonos 6.000, 7.000 años atrás, y básicamente todos los grupos humanos eran pequeños, y había algunas comunidades que comenzaron a hacer alianzas unas con otras, y alguien en ese momento hubiera dicho: ¿te imaginas algún día en que puedan haber grupos humanos de más de 200 personas, que hayan grupos humanos de 10.000 personas? Y alguien habría dicho, no, es imposible, nos estamos peleando todo el tiempo. Y, digamos, se produjo que se conglomeraron estas comunidades en grandes civilizaciones. Y ahora estamos en el mismo proceso, pero a un nivel superior. Nos parece como ridículo incluso pensar que somos un solo gran objeto. Vemos a China con Estados Unidos teniendo conflictos horrorosos, vemos guerras mundiales que en el gran esquema las cosas fueron muy recientemente, pero hay una mirada que dice, mira, en realidad, si uno realmente aleja la mirada, la humanidad completa ya es un sistema. Estamos conectados por internet, los lazos, a pesar de que hay niveles de conflicto interno, los niveles de relación, de interacción entre todos los componentes están tan o, o- estrechos que en realidad ya somos un solo objeto, que es la humanidad. o sea, mirado desde un punto de vista, tú lo que estás diciendo es que la humanidad completa podría ser entendido como un solo gran sistema y que si bien hay conflictos, la verdad es que la gran mayoría de las interrelaciones son interrelaciones virtuosas. Es decir,
comerciamos, compramos entre nosotros, viajamos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto uno podría verlo esto como una familia o como una ciudad que si bien hay roces, en su agregado hay armonía. Exacto, porque lo que define que un sistema exista como tal no es la falta de conflicto. O sea, de hecho, al interior de nuestros cuerpos existe conflicto entre las células. Ujú. Existe cierto nivel Pero de hay mecanismos competencia, de resolución de conflictos. pero hay mecanismos de resolución de conflicto y el Bueno, nivel de conflicto no alcanza el nivel de que el todo no puede se operar. desarma, Exacto. Y por eso no el se cuerpo alcanza a existe. desarmar. Ok, Entonces, de un perfecto. nivel literal, nuestro cuerpo es una comunidad muy diversa de muchas células diversas que están en un continuo tira y afloja, pero que finalmente el todo parece Bueno, tener. y que finalmente es como una de las definiciones de sistema, ¿cierto? De que en el fondo el sistema es porque es capaz de sostenerse a sí mismo en un cierto nivel de complejidad, como diferente a un entorno más entrópico y a su vez también complejo. Exacto. Entonces, Está si bien, uno, pero es una definición que a nosotros que nos gusta el tema, tal vez más o menos la entendemos, pero sí lo obvio para una persona que no está en el tema. claro, volvamos al ejemplo de las guerras. Efectivamente, veamos el ejemplo de Rusia con Estados Unidos. En una cierta mirada hay un conflicto y uno dice son dos grupos completamente separados. Pero si uno va a los datos y uno empieza a ver cuántas conversaciones hay entre Rusia y el resto del planeta, o cuántas transacciones comerciales hay entre Rusia y el resto del planeta, o cuántas transacciones de información en general hay a través de Enorme. Internet o del sistema financiero, es enorme. Entonces, una mirada de más arriba diría, hey, esto ya es un cuerpo. Rusia Ok. Y es una parte más de un gran cuerpo que es la humanidad. pero también hay otro elemento o otro concepto que usas en tu libro que a mí me gusta mucho, que es el concepto de unidad de supervivencia, ¿cierto? Es decir, en su minuto se forma la célula y las moléculas dentro de la célula entienden de que esta célula es su unidad de supervivencia y por lo tanto cooperan para sostenerse a ella misma y ahí se genera justamente este nivel de emergencia. Y después pasa lo mismo cuando uno ve una comunidad o una civilización y uno justamente cuando entiende los países, más allá de la diferencia y la diversidad cultural que pueda existir o de la diversidad geográfica, o incluso muchos países que tienen una dispersión geográfica que te puede acercar a tu país vecino, ellos se autoentienden con un concepto muy de conciencia y de operación como una unidad de supervivencia y por lo tanto cuando las cosas se ponen feas, por ejemplo, pandemia, todos, entre comillas, reculan hacia su unidad de supervivencia y no necesariamente a su vecino, que tal vez era el país vecino que estaba más cerca, ¿cierto? ¿Tiene que ver con eso también la mirada sistémica del planeta completo? Es decir, hoy día ya no dependemos como humanidad o como civilización, es decir, comillas, Chile o México, no depende de sí mismo como país, sino que ya es tan interdependiente del planeta completo que México no se puede ver a sí mismo como una unidad de supervivencia porque es irrelevante lo que haga México solo, sino que solo importa lo que haga la humanidad completa. Esa pregunta de verdad es buenísima, Tomás. Porque, y sin ir demasiado al detalle, Muchas gracias. no, no, hay una discusión en el ámbito de teoría de sistemas de cuándo uno define que se da un paso hacia un sistema mayor o de mayor escala relevante. Y acá en el libro, de nuevo, sin entrar demasiado técnico, yo adscribo a la visión de John Maynard Smith y Sassmarie, que ellos dicen que es simplemente cuando el conjunto ya no, los componentes del conjunto ya no podrían sobrevivir por sí mismos. Entonces, por ejemplo, una célula, digamos, una bacteria, puede vivir por sí misma. Si yo me saco una neurona, la neurona ya está tan especializada a vivir en comunidad que no podría vivir por sí misma. Y lo mismo pasa a nosotros como individuos. Muchos animales, nuestros ancestros hace millones de años, vivían individualmente. Los seres humanos estamos tan adaptados a vivir en comunidad, a cazar en grupo, a través del lenguaje, que los seres humanos somos muy malos sobreviviendo solos. En- y lo mismo entonces la pregunta es esa, los países de hoy día, vuelvo al ejemplo de Rusia o de cualquier país que uno vea como estos estados que no están tan bien, o al menos nos hacen verlo así, conectados, podrían vivir si yo me llevo a Rusia completa a otro planeta, a la Luna, más allá de lo lógico, digamos, pero conceptualmente. Y yo creo que estamos llegando a un momento, salvo con contadísimas excepciones, tal vez Corea del Norte o tal vez islas muy, muy apartadas, casos muy, muy, pero la enorme mayoría de los países, de las naciones, estados, están ya tan involucrados en el comercio internacional y tan que no podrían sobrevivir solos
Entonces, en esta mirada un poquito más técnica, de decir, ¿cuándo comienza a existir el sistema del nivel superior? Yo sostengo que ya existe, ya se formó este nivel, o al menos estamos, pero en el momento mismo de formación de este gran ente que es la humanidad, y por lo tanto la pregunta o la manera más adecuada de tratar de predecir el futuro es a través del estudio de este ente completo, de este gran sistema que es la humanidad, que son Y este todos los seres ente, humanos y sus máquinas cubriendo el planeta. yo me pregunto, ¿y este ente es la humanidad o es, o es la humanidad su entretejido con el planeta y con la naturaleza? Es decir, ¿es un equilibrio o es un concepto o es una unidad de supervivencia que toma solamente a los 7.000, 8.000, 9.000 millones de humanos? ¿O son todos esos humanos en, junto con toda la flora y fauna del planeta, más todos los volcanes, ríos y océanos? Sí, no, hay varias escuelas de pensamiento, de hecho, aunque la gente no lo crea, hay literatura, hay gente que discute de esto, y hay No básicamente será tres, nosotros. sí, hay varias visiones. Está primero la visión de Gaia, em, de los años 70, que dice, mira, el planeta es este todo en conjunto y los seres humanos somos una partecita más de este gran todo, pero el sistema importante es el planeta. Hay otra lectura, otra corriente que dice, mira, acá el planeta es el entorno y el sistema relevante somos los seres humanos y las interacciones en tanto en lenguaje como políticas como sociales que establecemos los seres humanos. Y en los últimos años ha venido apareciendo muy fuerte que el sistema relevante es los seres humanos y las máquinas que los seres humanos creamos, en particular las tecnologías digitales. Que este como compendio de seres humanos y máquinas es lo que, tal como una célula, de hecho se hace esa referencia de que el grupo de seres humanos y máquinas va produciendo más seres humanos y máquinas que nos permiten sobrevivir en este planeta. Y por lo tanto el sistema relevante es humano-máquina, y se habla de un superorganismo digital. De hecho, se ocupa ese término en Upa, futurología, que se está formando, que es este gran sistema de personas y AIs, no sé cómo se hace el plural de inteligencia artificial, de inteligencias artificiales. AIs. Es una pregunta, Eso. pero también hay algo medio curioso y vamos cerrando. Es, es curioso que antes siempre veíamos como todas estas propiedades o todas, perdón, estos niveles emergentes, de una u otra manera tenían vecinos. Y es como bien curioso mirar este nuevo nivel emergente, donde vemos a la Tierra completa, al planeta, como una gran unidad de supervivencia, pero no tiene un vecino. Y Como eso es, que es como, sí. como que se te acabó la historia. Sí, de hecho, esa es una de las principales, porque alguien podría argumentar por qué cualitativamente sería diferente la humanidad completa a un país grande. O sea, ¿por qué yo estudio o analizo a la humanidad de una manera distinta que China? China tiene, no sé, mil Sí. quinientos millones de habitantes, la humanidad tiene 8.000, ok, y más, pero no son naturales. Y la gran diferencia es que el entorno es cualitativamente distinto. Todas las naciones o todas las civilizaciones siempre tuvieron espacio para crecer físicamente Podían ir a y tuvieron pelearse con alguien o podían invadir a alguien. y tenía exactamente. Entonces, la dinámica evolutiva o evolucionar, todo lo que ocurrió en su interior, estuvo determinada por esta dinámica evolutiva, es decir, que tenías a dónde expandirte y que tenías competidores. La humanidad es un sistema social o sociodigital o sociotécnico que está por ahora, al menos, está Está limitado a un espacio, cerrado, a, de una alguna tie- manera. a un sistema finito de recursos finitos. Y eso hace que su dinámica o sus presiones evolutivas sean cualitativamente distintas y por lo tanto, y acá está la invitación, las adaptaciones tienen que ser fundamentalmente distintas. No, Estamos claro, como tratando de que replicar, perdón, sorry, déjame terminar el punto. En general tratamos de replicar las mismas instituciones. Entonces decimos, las naciones tienen estados. Eso es la manera en que se organizan. Por lo tanto, hay que ser la ONU. O las naciones tienen leyes y hay que hacer una ley nacional. Y lo cierto es que la regulación de este superorganismo, que es la humanidad completa, tiene que ser de manera distinta. Son otros códigos los que hay que hacer para adaptarnos de manera adecuada a este planeta finito que enfrentamos hoy. claro, porque en el fondo, en el sueño mojado de Elon Musk, esto el día de mañana van a ser una especie como de tal vez 3 unidades o 3 evoluciones, donde tal vez vamos a tener todo un sistema en la Luna, un sistema en Marte y otro sistema en la Tierra. Pero la otra versión donde no resulta muy bien y son simplemente cosas realmente satelitales durante, no sé, siglos, como que el diagnóstico, el análisis empieza a ser como hacia adentro. Y dice, bueno, ¿cómo pasa de que la Tierra, entre comillas, implosiona
o se subdivide de vuelta, o es capaz justamente de armonizarse como un solo gran sistema, o termina dividiéndose en dos o tres polos, dos o tres hemisferios que conversan o no conversan entre ellos, o hay fronteras más Sí, blandas o más duras. No sé. ahí es también, justo me estaba tocando leer de esto por un artículo en el que estoy trabajando, que decía que en realidad nunca vamos a hacer un sistema integrado, por ejemplo, con Marte, simplemente porque la luz se demora varios minutos en llegar. Y por lo tanto, nunca vas a poder tener una conversación de uno a uno con un marciano. Y eso en un caso en Marte está Marciano, estamos hablando de sí, un ser humano que con un vive. colono humano colono en Marte, perdón. Exacto. Sí, buena la aclaración. Y mucho más, si por ejemplo Europa o algunas lunas de Saturno se encuentran, perdón, en Júpiter, aparentemente son buenos destinos, pero ahí van a ser muchos, muchos minutos, o sea, nunca va a haber un sistema social, nunca voy a No. tener un buen Zoom para discutir, y por lo tanto estos sistemas sociales van a permanecer, lo más probable es que en gran parte permanezcan aislados. Además que ese grupo de seres humanos va a tener que adaptarse tecnológicamente, culturalmente e incluso biológicamente a condiciones distintas, a gravedad distinta, a temperaturas distintas, a estilos de vida distintos, y por lo tanto va a haber una divergencia. Y acá viene lo lindo, y ahí uno podría pensar que viene la etapa 2 de este gran, que va a haber un proceso de selección. Van a haber múltiples humanidades, y cada una de estas va a ir adaptándose a su propio entorno hasta que algún día en el futuro puede llegar la etapa 3 donde cooperemos, digamos, donde seamos tan distintos cada uno de estos grandes sistemas sociales que volvamos a encontrarnos y Daniel, cooperar. alguien ya nos dejó de escuchar después de que nos fuimos a tal nivel de volada. Pero ok, solamente un pronóstico. ¿Qué año llegamos a, entre comillas, especializarnos y separarnos en ser diferentes humanidades? Pronóstico de ¿Qué, año. qué año? O sea, que la pregunta tuya es en qué año hacemos la primera colonia especial espacial o en otro planeta que... Claro, y como tú dices, no va a poder tener una cotidianidad en términos culturales con los marcianos, porque van a ser humanos que van a vivir en una sintonía completamente diferente, preocupados de cosas completamente diferentes, va a tener humor diferente, idioma diferente. El gran simbolismo se va a dar cuando alguien, un ser humano, nazca en esa tierra y esa persona en derecho, que no es tan distinto a lo que pasó con las colonias. Yo creo que, y ese momento yo ¿Qué año? estimo que alrededor del 2050. O sea, tú 20, dices que en 20 años más va a haber un ser humano que va a haber nacido en Marte. sí, ¿Ya? 26 años más, sí. Ok. Queridos Thorf, guarden este capítulo a ver si es que el 2050 efectivamente hay un niño nacido en Marte. Queridos, como siempre, muchas gracias por su atención. Como siempre, muchas gracias también por todos sus comentarios que nos hacen por interno en las redes sociales. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Oye, tengo que pasar algo del libro, se llama Clarity, está disponible en todas las librerías del país, la pueden ordenar ¿De qué país, Daniel? ¿cómo? ¿De qué país? Sí, perdón, de Chile, pero lo pueden ordenar desde cualquier lugar del mundo por Amazon digitalmente o por Busca Libre. Te llega físicamente a cualquier punto de este bello planeta, de este suprasistema llamado Tierra. Oye, un abrazo, muchas gracias. Que estén muy bien y que tengan una muy buena semana. Un abrazo a todos y todas. Gracias.